Hola, bienvenidos. Bueno, me alegro que volvamos a encontrarnos para seguir hablando sobre todo lo que tenga que ver con el arte de la manifestación, con el acelerador cuántico, el código Safiria. Para los que no están interiorizados en esto, ya venimos de varias charlas en donde voy explicando paso a paso cómo es este arte de manifestar, cómo me fue dando resultado, cómo fui logrando un montón de cosas, cómo fuimos haciendo ejercicios de meditación que son sumamente power, que están calibrados energéticamente de una manera altísima, en donde quien lo hace lo nota. Y voy empezando a guiarlos, como llevándolos de la mano al que está un poquito perdido y desorientado por dónde arrancar porque se saturó de información y que ya tiene ganas de decir, bueno, basta, empiezo realmente a manifestar lo que quiero con toda la información que ya tengo. Entonces, si llegaste por esta razón acá, muy bienvenido. Arrancamos. Muy importante. Arranqué este video a grabarlo cuando eran las 5 de la tarde con un sol de atardecer divino. Y bueno, lo terminé de noche. Entonces fui cambiando la iluminación. Sepan disculpar las desprolijidades. Ay, ahora sí, arrancamos. Hay muchas dudas sobre lo último que charlamos, que tiene que ver cuando les pedí que por un ratito seamos creadores, seamos dioses en acción y creemos un personaje, que le demos vida a un ser, en donde todos empezaron a dudar si este ser tenía que ser alguien que conocían como su madre o su abuelita, que ya no estaba en este plano físico, y yo a todos les planteaba que no, que esto tenía que ser una creación de ustedes, alguien que ustedes puedan manifestar como dioses y de quien se sientan realmente muy orgullosos, con todas las características escritas, desde la cuestión física hasta una cuestión de actitud, cómo se plantea ante la vida, que incluso tengan un diálogo con este ser que crearon, en donde este ser los aconseja, o ustedes pensarían cómo haría si yo fuese este personaje. Tenían que darle un nombre, un apellido, una identidad distinta a la de ustedes. Todo esto tiene una razón de ser. En primer lugar, porque hablamos ya en otras ocasiones que para poder manifestar, uno de los requisitos indispensables es poder tener creatividad. Uno no puede manifestar aquello que no puede ni siquiera imaginar. Entonces, si vos querés tener, por ejemplo, $1.000.000, pero no puedes imaginarte qué espacio físico ocupa $1.000.000 en la mesa de tu cocina o sobre tu escritorio, sobre tu cama, entonces digamos que habría que empezar por ahí. O sea, ¿qué es ser millonario? Ser millonario, en primer lugar, es tener $1.000.000. Si estamos hablando en lo económico, porque ser millonario en el corazón es tener amor, es tener vínculos y demás. Pero bueno, cada uno va a ir perfilando para lo que más quiere y lo que más desee. Entonces, el tema de la creatividad es fundamental. Muchos de ustedes ni siquiera pueden, cuando yo los voy guiando a que puedan visualizar determinadas cuestiones, pueden visualizar cosas muy básicas. Todo esto es un entrenamiento, no es ni para frustrarse, ni para angustiarse, ni mucho menos. Tengan en cuenta que cuando nosotros empezamos este camino, el de la manifestación, esto es prueba-error, donde vamos a ir dando un paso, 2 pasos, 3 pasos y volvemos 10 pasos para atrás. Esto es así. Y generalmente, cuando estamos a punto de lograrlo, sin saberlo, tiramos la toalla, nos enojamos, nos frustramos y decimos esto no sirve para nada. Por supuesto que no sirve para nada si tu pensamiento es esto no sirve para nada, pero por suerte, como seres humanos sanos, cuando estamos sanos, podemos seguir intentándolo. Y esto es así, uno tiene esta descarga energética en donde se enoja, llora, grita, patalea y después se levanta nuevamente y lo sigue intentando una vez más. Y yo les puedo asegurar, y no porque tenga ganas de contar cosas porque sí, acá en YouTube, sino como una manifestadora que soy, porque si tengo que definirme, me defino como una manifestadora, no como una luchadora, como una manifestadora, una creadora, una disfrutadora también. Y esto tiene que ver con que todo lo que uno pone en su campo cuántico, a la larga o a la corta se termina manifestando. Hay cosas que nos llevarán más tiempo, otras menos tiempo. Pero cuando ya entras en una especie de circuito, una especie de entrenamiento,
las cosas se te empiezan a manifestar más rápido porque empiezas a estar reconectado y empiezas a entender y a codificar un montón de señales. Por eso es cuando yo les hablo del código Safiria, cuando yo les digo que tengo mi códex, tengo mi calibrador y demás, para usar, son todos elementos que a mí me sirven como ser humano para reafirmar mi confianza, porque cuando yo veo que ese calibrador se mueve de determinada manera y me va indicando que la energía está alta, les puedo asegurar que en cuestión de horas puedo manifestar, porque todo parte de acá, lamentablemente. Debería partir de acá. Pero bueno, esto es una lucha constante que tenemos en tratar de controlar nuestros pensamientos que nos alejan de nuestra frecuencia vibratoria ideal para poder manifestar. Entonces, el tema de la visualización, esto es algo que se entrena. Es algo que poco a poco uno puede ir ejercitando hasta poder realmente lograr un nivel de detalle tal que está viviendo realmente en esto que desea manifestar. Porque un poco la clave es poder dar detalles, observar, sentir que estás ahí. Y otro poco también tiene que ver con el nivel de conexión que uno logra con esto que desea manifestar. Difícilmente se te pueda manifestar algo en lo que vos no estás invirtiendo tu tiempo y tu pensamiento. Si vos lo que querés es manifestar, tener, por ejemplo, un pantalón blanco y no pensás demasiado en el pantalón blanco, tal vez un pantalón blanco te aparece dentro de 6 meses cuando fuiste a un lugar y te lo compraste. Pero no es que te va a aparecer, por lo menos a mí, a lo que voy con esto es, a mí no me genera entusiasmo tener un pantalón blanco. Entonces difícilmente conecte emocionalmente con la idea del pantalón. Ahora, si me hablas de manifestar nuevos clientes, si me hablas de manifestar lindos vínculos, ahí sí, realmente se me activa todo un circuito, todo un mecanismo, es como que se prende todo mi campo electromagnético y va dirigido ahí, porque cuando quiero algo. No es que las cosas me resultan híbridas o tibias. No. Por eso es que después que yo aprendo a cómo reconectarme, a cómo equilibrar mi energía en este plano físico a través de estos números que en este ejercicio se manifiestan, y todos me preguntan, bueno, ¿cómo se usan estos números? Ahora se los voy a decir. Pero una vez que yo tengo la calibración en mi campo físico y utilizo esos números, ahí empiezo a vibrar en una frecuencia, porque generalmente cuando se manifiestan estos números en este ejercicio que hicimos, que es el de ir a esta gruta de color azul y demás, nos están indicando ciertas frecuencias, una calibración que tiene que ver con en lo que estamos vibrando nosotros en ese momento. Porque siempre estamos atrás de algún pensamiento en particular, siempre hay algún tema que nos está rondando y que tiene el rol de tema principal, y después hay otros como secundarios. Entonces, si muchos de ustedes fueron a este lugar y recibieron esta manifestación, generalmente va a estar vinculado con eso que les ocupa la mayor parte del pensamiento durante todo el día, toda la semana, todo el mes e incluso a muchos por años. Entonces, lo que hay que hacer es utilizar esa secuencia de números, visualizándola, sintiendo los números que van entrando adentro de nuestro campo energético de la manera que quieran. Yo no les voy a decir como en el sistema de Grabovoi que se imaginen esferas, ni mucho menos. Pero si quieren hacerlo de esa manera, háganlo. Ahora, si quieren hacerlo sintiendo, ¿yo cómo lo hago? Sintiendo que cada número me entra desde acá, me atraviesa todo el cuerpo, toda la columna vertebral. Y ahí yo lo que hago es que toda mi columna vertebral se encienda como si fuese un radar que está sintonizando con una señal. ¿Con qué señal? Con la de estos números. O sea, estos números son la frecuencia que yo voy a activar dentro de mi eje, que es la columna vertebral, y ahí voy a empezar a visualizar y empezar a usar la creatividad para manifestar. Yo siempre les cuento que mi padre era un hombre que tenía un don, que se asustó con ese don, porque él podía sanar a la gente, pero no le gustaba tener que sanar a la gente, él no quería eso, él prefería viajar por el mundo, practicar deportes, él quería hacer otro tipo de cosas.
Entonces cuando empezó a ver que él, con cosas básicas, como por ejemplo, detectaba una mancha en el corazón de una persona, entonces él bajaba de nivel, se concentraba y lo primero que hacía era utilizar, o sea, cómo se limpian algunas cuestiones. Él dijo, bueno, con una lija. Esto es algo que siempre me causa gracia porque él se imaginaba una lija y empezaba a lijar esa mancha que veía en el corazón de esa persona. Y cuando terminaba y le llevaba un tiempo largo que todo su cuerpo estaba concentrado en esto, a la semana le hacían estudios a esa persona y esa persona no tenía más esa mancha en el corazón. Y si estaban por operarla, no hacía falta operarla. Bueno, ahí fue un montón de detalles que algún día les contaré, que se empezó a asustar y dijo, basta, esto no es para mí. Entonces, no se necesita tener muy pulida la imaginación y la creatividad, con cosas básicas, con cosas rudimentarias, con cosas que ustedes sientan que los dejan tranquilos y los alivian. Entonces ustedes ingresan esos números si es que quieren hacerlo como lo hago yo. No es que sí o sí lo tienen que hacer así, sino es que así es como yo siento, como yo percibí intuitivamente que tenía que hacerlo. Entonces yo calibro ahí mi energía con esos números que me fueron otorgados, con mi regalo, que ese regalo, el hecho de poder recibir algo en ese lugar, no es otra cosa más que la confirmación que estamos listos para recibir todo lo que pedimos. Pero falta el paso 2, que es creernos que somos merecedores de toda clase de regalos, de la misma manera que cuando nosotros queremos algo, nos cuesta mucho pedir ayuda a nuestro, digámosle, a nuestra alma, a nuestro yo soy, a nuestra parte elevada en cualquiera de nuestros planos multidimensionales, digámosle a la fuente de la creación, al universo, a Dios, al Buda, a Moisés, a Batman, bueno, no importa quién, pero no estamos solos, estamos realmente acompañados y todo el tiempo estamos recibiendo señales que no entendemos. Entonces es momento de despertar, de estar presentes, de ver qué cosas se nos repiten. No solamente situaciones, sino cuando estamos pensando en algo, todos me preguntan, me aparece mucho el número 7322. Bueno, si se te aparece mucho ese número, insisto, observa qué estabas pensando en ese momento y empezá a decodificar si esto significa sí, significa no, avanzar, retroceder. Yo les voy a contar algo muy importante que tiene que ver en cómo voy desencriptando mis mensajes. Yo estaba atravesando una situación para mí tristísima, horrible, en donde tenía un desconsuelo muy grande. Y a mí se me empezó a aparecer un número que era el 577. Y yo no entendía para qué era y en todo momento gritaba, imploraba que basta de mandarme ese número sin mandarme atrás el papelito dándome las instrucciones. ¿De qué carancho significaba eso? Entonces empiezo a darme cuenta que cuando estaba pensando en ese tema me aparecía esto. Y yo digo, ¿pero esto significa un sí o significa un no? Hasta que en un momento observo algo muy llamativo, una dirección que terminaba en 577. Entonces digo, bueno, voy a ir a este lugar. Y cuando voy a este lugar, me dicen algo relativo al tema que yo estaba muy angustiada y muy preocupada. Y yo dije, uy, qué interesante esto. Pero lo que me habían dicho no era algo muy auspicioso. Y yo reacia a que me den respuestas que no son las que quiero. Como me considero una manifestadora, digo, ok, decime lo que quieras, pero lo que yo quiero es otra cosa. Entonces, esto yo lo voy a transformar en un sí. Y me lo propuse, esto va a ser un sí. Y curiosamente, cuando llego a mi casa, abro la computadora para mandar un paquete a un lugar y veo que la dirección que me aparecía era otra vez 577 relacionada a la persona en la cual yo estaba pensando que tenía que resolver una situación y me quedo helada. Entonces digo, esto es un mensaje, esto es una señal. El 577 está vinculado a esta persona, pero con ciertas características que tiene que ver con que es algo no muy auspicioso. Entonces, tengo que trabajar para que esto revierta, para que esto cambie. Entonces, una vez decido, ya cansada, ya triste, porque la palabra era triste, decido reconectarme a través de esto, de este ejercicio que yo les enseñé en el video de la meditación del código Zafiria,
Entonces, como veía que tenía un número que me daban una secuencia, digo, bueno, pero ¿cómo hago para aplicarla? Y lo que decidí hacer es, digo, mi inconsciente cree en el arte de rezar, en rezar. Y yo no rezo creo que hace 20 años. Creo que nunca recé, o si recé era muy chica. Entonces dije, bueno, el rezo no deja de ser un ritual, que cuando uno fue educado desde chiquito, diciendo que cuando uno reza, uno pide y se le da, dije, bueno, acá quien está generando un obstáculo es mi cabeza, es mi inconsciente. Entonces lo que yo tengo que hacer es volver al rito inicial, esa mi creencia originaria, que es rezar, más allá de meditar. Entonces, ¿qué hice? Fui a un lugar, dije, yo necesito para esto un milagro. Entonces decidí ir a la capital del milagro, que fue, me acuerdo, a un templo, no, a una iglesia, el de la Medalla Milagrosa. No sé si yo creo o no creo en estas cosas, pero sé que mi inconsciente lo tiene muy arraigado. Entonces, ¿qué hice? Fui al lugar este, el de la Medalla Milagrosa, entro, me pareció un lugar lindísimo, y me sentí muy conectada con el lugar, pero bueno, me siento rara, incómoda cuando veo las figuras que hay en las iglesias, me siento un poco rara, no sé si es el lugar que me siento más cómoda. Entonces dije, bueno, pero yo tengo que venir a este lugar porque mi inconsciente me está gritando de alguna manera que para que esto funcione hay que rezar. El inconsciente de cada uno va a funcionar de manera distinta, cada uno sabrá qué es lo que le funciona y qué cosas no le funcionan. Yo ante esta situación dije, bueno, tengo que hacer algo. Y cuando voy a este lugar hago el ejercicio de la meditación del código Safiria en este lugar, porque esa es mi manera de rezar. Yo no puedo rezar implorando o suplicando simplemente porque creo y estoy convencida, porque me han dado muestras de esto, que el rezo en forma de súplica baja mucho la vibración. En cambio, el rezo desde el amor, desde el agradecimiento, desde la reconexión, es lo que realmente da resultados. Pero acá lo que yo necesitaba era un ritual, que es lo que hacía cuando era chiquita, acompañaba a mi mamá a misa o a la iglesia. Entonces dije, bueno, voy a volver a este lugar que era el centro de poder cuando era chiquita. Entonces cuando voy, descubro para mi sorpresa que logro como conectarme porque había como una energía muy linda alrededor y estaba yo sola en el lugar. Y tuve una certeza y me vino ese número, en vez de 577, me vino el 775 y yo tuve una comprensión. Tuve la comprensión que con ese ritual de ir hasta este lugar, de conectarme y de calmar a mi inconsciente en lo que él necesitaba de alguna manera, no mi inconsciente, a mi mente en realidad, a quien yo estaba convenciendo era a mi mente racional, que estaba haciendo todo lo que tiene que hacer una persona que pide. Dependerá de la educación religiosa que cada uno tenga, o si es ateo, eso, le irá a rezar a Superman, no sé, cada uno sabe qué cosas activan y les abre el camino. Utilicé la frecuencia de ese número y dije, acá hay algo, porque si antes se me aparecía el 577, que era una situación difícil, complicada, y yo dije, lo voy a lograr, voy a revertir esta situación. Y automáticamente cuando hago este ejercicio de reconexión me aparece el 775, yo interpreté que ya la situación había cambiado, que yo había logrado revertir la situación y que ahora lo que faltaba era manifestar. Hay algo sumamente importante que ocurrió en ese ejercicio cuando lo hago en este lugar, porque yo no pierdo tiempo. Si se necesita un milagro, ¿a dónde hay que ir? Al centro de los milagros. Así de práctica soy, señores y señoras, y señoritos y señoritas. Entonces ahí fue como un gran momento de verdad, en donde dije, yo ya no sé qué más hacer, porque vengo intentando manifestar esto hace ya un par de meses, 2, 3 meses, y hay algo que me estaba generando una traba. Y en ese momento, cuando siento, percibo y tengo esa certeza, porque yo ya siento que tengo como mi sistema intuitivo conectado después de mucha ejercitación, porque ocurren cosas distintas cuando aparece el alma dándote información.
No es la cabeza informándote, la cabeza te hace dudar, la mente te hace dudar, el alma te da la seguridad que estabas buscando y que se te instale una sonrisa de oreja a oreja porque decís, ya está hecho. Yo sé que ahora simplemente tengo que ir, no sé, a tomarme un helado porque esto ya está. Ya lo cociné y ya está en el horno, ya sale. Pero antes yo necesité contar en este lugar, cuando voy a este lugar a interconectarme con el agua, porque el agua, yo siento que es en el agua en donde se me transmite a mí la información. Por eso es que entro en el agua, me fundo con el agua, soy el agua, y como el agua viene desde lo que yo digo la fuente de creación y entra este agua y yo me transmuto en ese agua, cuando vuelvo a ser yo, es como el medio de comunicación que encontré para que eso que está en lo invisible me cuente lo que viene, lo que sigue y que a mí me va a hacer bien. Entonces, en un acto de total honestidad, y esto es lo que yo hago siempre antes que algo se me manifieste, es decir, es enumerar todo lo que yo aprendí con esta situación y que no estoy dispuesta a repetir nunca más en mi vida, porque son situaciones que se me presentan varias veces y yo miro para otro lado y trato de zafar. Y la realidad es que acá dije, yo no quiero zafar más de esto. Yo ya entendí, yo quiero aprender y yo quiero que esto nunca más ocurra. Para esto enumero que me doy cuenta que hice esto y ocurrió esto. Reaccioné de esta manera y hice esto. Dejé de hacer tal cosa y empezó a ocurrir tal otra. Y esta es la manera en la que yo me comprometo conmigo mismo a empezar a actuar de aquí en más. Asumí el compromiso. Y por todos los resultados que había habido en mi vida y todo ese cambio, pero yo había hecho un cambio muy importante adentro mío. Y como yo me autoconvencí que estos cambios existieron y que el aprendizaje estaba hecho, salgo de este lugar y los números que se me empiezan a aparecer en patentes, en lo que voy a pagar, en un ticket de algo que pagué apenas salí, era 775. La patente, 775. Cantidad de, no sé, likes en un tweet, 775. Y yo dije, wow. Al día siguiente lo mismo, un número que me llama por teléfono que terminaba en 775. Pero para mi estupor, yo que nunca sé los números de teléfono de memoria, siempre es porque los marco, los tengo marcados. Cuando me llama esta persona, su teléfono de su casa terminaba en 775. Y yo entendí que esto ya estaba hecho. Y así fue. Estaba hecho. Y dije, realmente soy una manifestadora. Lo que pretendo contándoles esto es que siempre estamos a punto de bajar los brazos, pero siempre hay algo adentro que nos activa a seguir insistiendo, a continuar. Y esto es lo que uno tiene que escuchar. Porque cuando parece que todo está perdido, no lo está. Y ahí es cuando uno, en un acto de total y brutal honestidad, se sincera con uno mismo y es capaz de decir, bueno, esto lo estuve haciendo mal y ahora entendí de qué se trata. La situación cambia absolutamente y radicalmente. Cuando yo les pedí que creen este personaje, no es otra cosa más que si lo podemos imaginar y si lo podemos crear, es porque lo tenemos en nuestro campo vibratorio. Nosotros somos esto que ha manifestado todo lo que tenemos hoy. Pero también podemos ser esto otro que creamos, este otro personaje que creamos y que es capaz de manifestar todo aquello que nosotros deseamos o el lugar hacia donde queremos ir o queremos llegar. Lo que yo les propongo, porque es algo que yo hice, es adoptar por un tiempito, por un día o por 2 días, empezando por un día, descansando, después 2 días, descanso los días que quiero, por 3 días, empezar a estar en la piel de esa creación, de ese ser humano que nosotros creamos, en donde
durante 24 horas, sin contarle nada a nadie, poder interpretar ese rol, ese papel. Y no es que somos impostores, pensando, hablando, teniendo la actitud corporal, teniendo la sonrisa, teniendo el carisma, teniendo la personalidad de eso que nosotros creamos. Porque si nosotros pudimos crearlos, si nosotros pudimos crearlo, es porque eso también está en nosotros. El personaje que yo creé a mí me permitió estar hoy hablando acá, estar contando un montón de cosas que como Eliana jamás lo hubiese hecho. Algún día les voy a contar con mucho detalle esto, pero yo arranqué siendo 24 horas un personaje que me doy cuenta que también soy yo y que me ha traído tantas satisfacciones, tantas compensaciones, tantas alegrías. Yo diría que me trajo 100% de alegrías y me permitió abrir un camino y encontrar esa bifurcación que hace que salga de ese círculo vicioso de manifestaciones que no me gustan y que haya encontrado como la salida. Entonces, si uno por 24 horas pudiese vestir, mirar, actuar, pensar como ese personaje que creamos y que tanto admiramos y que hasta incluso yo les había dicho, traten de ver si se pueden divertir con ese personaje, que es distinto a ustedes, tendrá parte de ustedes, pero tendrá otras cosas nuevas que ustedes desean tener, pero que en de la manera en que en un momento nosotros elegimos o tuvimos que definir qué vamos a hacer de determinada manera. Pero siempre estamos a tiempo de redefinirnos y de reencontrarnos con partes maravillosas que tenemos. Entonces, esta creación, lo que yo les propongo, que lo hagan tal vez por una semana, en donde hacen 24 horas, descansan 3 días, otras 24 horas, y a ver cómo se siente, ir observándose, ir tomando nota y por supuesto siempre haciendo silencio, sin contarle absolutamente nada a nadie de lo que estamos haciendo, porque no nos interesa que interfieran vibraciones de otros que se burlan, se ríen, no creen, están en otro nivel vibracional, están en otro plano de evolución o simplemente son personas que se creen sumamente inteligentes, brillantes o lo que sea, con un nivel de soberbia que es que pavada se está haciendo esta persona. Uno puede hacer las cosas que quiere sin dar explicaciones a nadie. Lo que hace cuando no está dañando a nadie, lo único que está haciendo es hacerse bien a uno mismo. Y les puedo asegurar que cuando pasan las semanas, el primer mes, incluso el segundo mes, todos se han vuelto a mirar para ver qué está pasando acá, que esta persona está como está y está tan bien y salió tan bien adelante. Yo les dije que íbamos a hablar de la glándula pineal, pero me surgió una necesidad de hablar de esto particularmente. Me gustaría que hagamos también un ejercicio de visualización, en donde imaginen algo que les guste, que deseen, pero un ejercicio típico que yo hago cuando estoy trabada en poder visualizar algo es imaginarme una casa. Y empiezo a dudar, pero la casa tiene una puerta grande, una puerta chica, la puerta es blanca, la puerta es marrón, es de madera, es de vidrio, no importa. Si puedo ir definiendo estas cuestiones, pero ir definiendo tiene una ventana o tiene 2 ventanas. Cada habitación adentro de la casa abarca una ventana que se ve en el frente o 2 ventanas. Entonces esto me permite saber que cuando yo miro la casa de frente, si tiene 2 ventanas, que tiene 2 ambientes que dan al frente o es uno solo enorme. Bueno, esa clase de detalles. Después ir al contrafrente, ver dónde está ubicado el living, dónde la cocina, por dónde se entra solo por adelante, se entra por el costado, el jardín es grande, tiene una pileta, no tiene una pileta, al lado hay casas de vecinos o hay árboles. Empiecen a imaginarse con un nivel de detalle y esto es un ejercicio que los va a obligar a prestar atención a algo en particular para desarrollar. Primero no van a poder ver ni la puerta, no van a poder ver van a ver el típico dibujito que hacen. El tema es verla de verdad y no la casa en la que viven, porque eso es fácil. Es una casa que ustedes tienen que inventar a modo de practicar el ejercicio y a modo de decir, bueno, estoy practicando una visualización. Y algo que es re importante,
Cuando estén practicando ese ejercicio de visualización, de nivel de detalle, lo que les sugiero es que simultáneamente con eso también traigan el deseo que quieren manifestar. Cada puerta es ese dinero nuevo que reciben. Cada ventana es la oportunidad de negocio. O sea, de lo que quieran, es ese novio que aparece, ese bebé que están gestando, es ese examen que dan bien, es ese $1.000.000 que quieren manifestar. Aunque para manifestar $1.000.000, lo primero que les sugiero es que aprendan cuánto ocupa frente a ustedes $1.000.000, para después saber cuánto ocupa 2, 3, 10 y 100. En realidad, una vez que tenés más de $3.000.000, ya ni siquiera te interesa saber cómo es en lo físico. No te interesa. Pero bueno, volvamos a lo importante. Después les voy a explicar, ya creo que hoy les expliqué cómo utilizar los números que reciben en esa manifestación, en este ejercicio. El ejercicio de visualización y este ejercicio fundamental de creatividad, en donde empezamos a incorporar características de personalidad nuevas que existen, que están dormidas y latentes en nosotros, porque es momento de despertarlas, de sacarlas y de animarnos a hacer eso que creamos. Porque cuando nosotros empezamos, porque a ese personaje le van a pasar cosas distintas que nos pasaron a nosotros, porque ese personaje no lo teníamos despierto adentro nuestro. Y como lo estamos despertando, vamos a empezar a generar cosas distintas, porque vamos a empezar a actuar distinto. Les voy a subir un ejercicio que hablo que es para dormir. Se los voy a subir en un ratito. Van a encontrar en el canal un ejercicio que es una meditación para dormir con sonidos de una tormenta y con un susurro, que es mi voz, en donde da muchas afirmaciones y donde va contándoles al inconsciente. Esto tiene que ver específicamente con el tema de ser billonario. Por eso es que la llamé. Me voy a dormir como soy, pero ya me levanto con una energía de un billonario. Háganlas las veces que puedan durante el día, cuando van a dormir, cuando están manejando, cuando van caminando, cuando están regando las plantas, cuando están cocinando, cuando quieran. Pero si ustedes logran sostenerlas durante 30 días, les puedo asegurar que el eje vibratorio que tiene que ver con el dinero les va a ser así. Y va a ser maravilloso. Voy a hacer un paréntesis antes de seguir con esta charla, porque terminé el video y me acordé que esto es muy importante. Que se suscriban al canal, que pongan likes, que compartan con la gente que quieren para ayudarlos. Y aparte es una manera de apoyarme a mí también, a que siga contando estas cosas y que no me siento una loca que habla sola frente a un telefonito de cosas que no le interesan a nadie. Y por supuesto que esté el link de donaciones al canal, porque bueno, de esta manera yo ayudo a mucha gente, y ustedes también de esta manera ayudarían a través mío a otros, y así van como cerrando un ciclo karmático en donde si reciben algo que los ayude, los beneficia. Entonces contribuir es importante, es muy importante. Obviamente que es solo una sugerencia y es para que el que puede y el que tiene ganas, nada más. Bueno, seguimos. Hoy hablamos del código Zafiria con los números el código Zafiria, cómo reconectarnos como alma. Esto vamos a ir profundizándolo de a poquito, más adelante, porque es como bastante más complejo. No solamente son números el código Zafiria de nuestra reconexión, nuestra vibración como alma en el universo. Hay muchas maneras de recibirlo. Sigan escribiéndome a belabiondami@gmail.com para ponerse en la lista de espera. Ya voy a ver cómo hacer para poder ayudarlos. También hablamos de los números que recibimos como regalo en este ejercicio cuando vamos a esta gruta azul y nos transformamos en agua. Cómo utilizar estos números para calibrarnos en la frecuencia de lo que queremos empezar a atraer. Hablamos de cómo apoyarnos en las señales, de cómo empezar a desarrollar nuestra intuición,
de cómo estar más presentes en todo lo que nos va ocurriendo. También hablamos de cómo empezar de a poquito a transformarnos en ese personaje que creamos, porque lo llevamos adentro y es parte nuestro. También hablamos de un ejercicio de visualización de la casa para empezar a trabajar lentamente la creatividad, ¿no? La creatividad para poder en algún momento vivir dentro de ese sueño como si fuese real. Porque si el sueño lo tenemos, falta esto para hacerlo realidad. Y también les conté un caso en donde como yo estuve a punto de tirar la toalla y dije no, esto yo, aunque todo esté en contra y todo sea una adversidad, lo voy a revertir. ¿Y cómo? A través de conocer cómo funciona mi inconsciente, a través de conocerme, tomar acción. Intuitivamente fui y actué. Y cuando actué, pude revertir algo que parecía que no iba y fue. El tema es apuntar a manifestar en horas. Cuando empecemos a entender lo que ocurre antes de la manifestación. Porque uno ya empieza a reconocer cuándo algo va a ocurrir porque ya empieza a estar habituado con el antes y es maravilloso. Acuérdense que desde acá hay alguien que los quiere mucho.